Ideas claras para empezar con buen pie la lactancia artificial. Lo primero que tenemos que aclarar sobre la lactancia artificial es que veréis que este es el segundo vídeo de este canal de nutrición. El primero he querido que sea sobre lactancia materna porque todos tenemos que defender la lactancia como la primera opción de alimentación de un bebé. Pero también tenemos que entender que una defensa a ultranza de forma dramática muchas veces no es lo mejor para el bebé. Y tenemos que entender que las circunstancias de cada familia y las circunstancias de cada niño son lo que nos va a definir si la mejor opción, en ese caso concreto, es una lactancia materna, una lactancia artificial o una lactancia mixta, porque las tres posibilidades son válidas. Una de las cosas que me gustaría es que las madres que habéis decidido o que por vuestras circunstancias habéis tenido que escoger esta opción de la lactancia artificial, tengáis claro que esto no es lo peor que podíais hacer por vuestro hijo. Si las circunstancias imponen que sea esta porque la lactancia materna no es una opción viable y no tenéis por qué explicarle a nadie por qué no lo es en vuestro caso, esta opción es perfectamente válida y lo que voy a intentar es explicaros cómo hacerlo de forma que suponga un beneficio para vuestro hijo lo mayor posible. Cuando un niño nace, tenemos que entender que al principio se suele recomendar que desde el primer momento empiecen ya a alimentarse. Eso a veces lo conseguiremos y a veces no. Si lo conseguimos, genial, pero si no, tampoco hay ninguna prisa. Los niños pueden aguantar las primeras horas sin tomar, pero no tenemos que dejarle demasiado tiempo, porque al principio un niño no tiene reservas para aguantar el ayuno. Dentro de su madre estaba recibiendo alimento continuamente y en el momento que sale no tiene esas reservas porque nunca las ha necesitado. Con lo cual interesa que no pasen durante el día más de 2-3 horas seguidas sin comer, contando del principio de una toma al principio de la siguiente. Y por la noche conviene que no pasen tampoco más de 4 horillas. Eso nos interesa mantenerlo hasta que veamos que el niño empieza a recuperar el peso que tenía al nacer, porque es normal que al principio pierdan. Cuando un niño nace, ha estado dentro de su madre sumergido en agua y en el momento que sale, se seca, pierde peso por pérdida de agua, no porque se esté alimentando mal. Esa recuperación que se produce después hasta que llega otra vez al peso que tenía al principio puede ser de en torno a una semana, 10 días, 2 semanas como mucho. Si no llegamos a eso, habitualmente es porque hay un problema en la alimentación. Para conseguirla, ¿qué tenemos que hacer? Al principio, insistirle al niño en que coma. Porque un niño, el primer día, segundo día de vida, está agotado. Tiene un montón de estímulos, un montón de tareas que antes no tenía que asumir dentro del vientre de su madre. Y por tanto, está abrumado y cansado. Pero tenemos que intentar que las tomas no se prolonguen demasiado tiempo entre ellas para evitar esa hipoglucemia, porque podemos entrar en un círculo vicioso en el que el niño no se despierta, no come, con lo cual baja el azúcar, está cada vez más dormido, come menos. Para romper ese círculo, si pasa más de 2 horas y poco, intentad despertarlo durante el día. Si pasa más de 4 horas por la noche, intentad despertarlo por la noche. Una de las dudas principales que se suele tener es, bueno, pero ¿y qué cantidad de leche le doy? Hay sitios donde te dicen 30. Y esa cantidad se le dicen igual al bebé que pesa 2,5 kilos y al bebé que pesa 5 kilos. Y evidentemente un Land Rover y un Mini no consumen lo mismo. Con lo cual tenemos que entender que un niño tiene sus propios mecanismos de regulación y que no hay ningún problema porque le ofrezcamos leche en biberón a demanda, cada vez que el niño quiera y la cantidad que quiera. Porque no va a comer nunca mucho más de lo que él necesite. Y si en cualquier momento se pasa un poquito, lo único que va a pasar es que se va a empachar un poquitín, llegará a la siguiente toma y dirá, paso. Llega a la siguiente de la siguiente y dice, ya no paso. Se adaptan, no tiene ningún problema. Pero si lo dejamos con hambre porque me han dicho una cantidad y esa es insuficiente para el niño, sí que vamos a generar problemas. Primero porque no estará bien alimentado, segundo porque no parará de llorar, tercero porque empezará a comer con ansiedad, tragará gases, le dolerá la tripa. Para no entrar en esa carrera, lo mejor es, cada vez que pida, la cantidad que quiera, de verdad, preparar los biberones de forma que siempre sobre leche. Si nosotros hacemos eso, el niño se va a ir adaptando poco a poco. Y en los primeros días, como os decía, es importante que le insistamos en que coma más durante el día, porque lo que no coma durante el día lo va a querer comer de noche. Y es bueno para el niño tener unos padres descansados y de buen humor. Y si durante el día el niño está durmiendo, pero llega la noche y empieza a pedir continuamente, eso en unos meses va a ser imposible que seáis unos padres de buen humor, vaya a ser un par de zombies cabreados. Una vez que pasamos esa primera racha en la cual el niño recupera el peso que tenía al nacer, ¿qué es lo que vamos a notar? Pues vamos a notar que empieza a espaciar las tomas un poquito, que esa necesidad que tiene de alimentarse, simplemente va siendo sustituida por otra que es la de recibir estímulos. Y entonces veremos que va espaciando las tomas. ¿Cómo sabemos si está comiendo suficiente o se está quedando corto? Primero por la ganancia de peso, que
que veremos que es de unos 150-200 gramos por semana. Sin agobiarnos, si son 140 no pasa absolutamente nada. Si una semana gana 300 y la otra gana 100, pues tampoco pasa absolutamente nada. Tenemos que buscar el promedio. Y cuando vemos que esa ganancia es aproximadamente adecuada, sobre todo nos fijamos de qué, de cómo está el niño. Si el niño está llorando continuamente, le damos el biberón y se calla, es que deberíamos de habérselo dado. Si el niño vemos que intentamos meterle el biberón y no quiere, pero aún así gana peso, es que por mucho que me digan que la cantidad que le correspondería es X, él con la mitad a lo mejor tiene suficiente. Y yo no tengo ningún motivo para insistirle en que coma si él está bien. Tenemos que fiarnos de sus mecanismos de regulación. Veremos que conforme va creciendo va necesitando más cantidad de leche. ¿Y cuánto es lo que le tengo que dar? Hay muchas tablas que se suelen dar, a veces incluso en las latas de la propia leche, pero tenéis que entender que todo eso es orientativo, que no es otra cosa que la media de lo que consumen los niños en esa edad. Y la media no es lo que deben consumir. Hay niños por encima y hay niños por debajo. Y de hecho la mayoría están moviéndose continuamente por encima o por debajo en función de sus necesidades. Y lo que tengo yo que hacer es preparar los biberones de forma que siempre sobre leche y que el niño tome la cantidad que quiera. Haciendo esto no se genera obesidad. La obesidad hay cosas que podemos hacer que pueden favorecerla, pero llegan cuando empecemos con la alimentación complementaria. Tomando lactancia exclusiva, ningún niño estamos generando obesidad por ofrecerle leche con mucha frecuencia. Irá creciendo y veréis que se van espaciando las tomas primero en la noche. Pero hay algunos niños que no, que empiezan a espaciarlas durante el día y que es luego por la noche cuando toman con más frecuencia. Si eso pasa, dificulta el descanso de los padres, es tan simple como que le ofrezcáis, lo despertéis durante el día con más frecuencia, le ofrezcáis con más frecuencia durante el día. Llegará así a la noche con más sueño y menos hambre. Y los problemas que podemos encontrarnos también cuando empiezan con lactancia artificial es que no le siente bien la leche. Y ahí hay dos problemas que tenemos que identificar: la intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de la leche de vaca. La intolerancia a la lactosa habitualmente suele producir muchos gases, ardores, irritabilidad del niño que empieza al poco rato después de las tomas, que es mucho más intensa conforme vamos acumulando tomas, por lo tanto en la tarde-noche, y que además veremos que hace una diarrea ácida que le irrita mucho el culete. Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es pasarnos a una leche sin lactosa. Hay otros niños que lo que vemos es que no tienen muchos gases, sino que están muy irritables, especialmente también por la tarde-noche, cuando ya llevan muchas tomas, y vemos que estos niños tienen más tendencia a vomitar o tienen más dermatitis atópica e irritaciones en la piel. Estos niños suelen ser alérgicos a la proteína de la leche de vaca y en ellos la solución es recurrir a una leche hidrolizada. Por lo tanto, sin agobio, sin preocupación, confiad un poco en la autorregulación de vuestro hijo, estad atentos a estos signos por si aparece algún problema y si ocurre, todo tiene solución.